los compañeros van a proponer una charla para pensar juntos. Pensar en estos tiempos que corren es medio pariente de la acción, está emparentada con tomar decisiones. Me parece que pensar en términos de una charla, de ida y vuelta, nos enriquece a todos. La idea es que puedan, en todo caso, si los compañeros de la mesa también así lo disponen, charlar con ellos, intercambiar visiones, dialogar. Aquí la palabra es de todos y debe estar en circulación, así que en este preciso momento le paso la posta a Tony. Me parece que es una linda oportunidad, más pensando en este día tan especial, una nueva conmemoración de la Noche de los Lápices, tan sensible a todos, así que me parece que también un día muy apropiado también para dar comienzo a la charla. Así que lo digo porque lo subiré. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por venir. Como decía Hernán, es una conversación, digamos, que va a revestir un carácter como de dos partes. Una parte donde vamos a presentar algunas líneas y algún tipo de diagnóstico sobre el tema de la educación en la provincia de Buenos Aires. Y después, que de eso me voy a encargar un poquito yo, con algunas líneas perspectivas muy genéricas. Y después Alicia Filpe, profesora de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Cátedra de Pedagogía, de la Facultad de Bellas Artes, en la Cátedra de Prácticas de Residencias. Y aunque ella no le guste que yo lo diga, lo voy a decir, fue mi profesora. También. Permiso, era muy mayorcito. Eso es verdad. Claro, hace como que me lleva 40 años. Yo vengo retrasado en la educación. Nada, primero invitarlos a acercarse un poquito. Acá hay sillas adelante, 2, 3, 4, 5, 6, hay gente a los costados, digo, para que no haya lugares vacíos para... No hay privilegios, ¿sí? Tampoco pueden salir corriendo porque ahora cerramos con llave. ¿Sí? Se quedan acá hasta que nos vayamos todos. La idea un poco es presentar, bueno, esto que titulamos en su momento y que quedó en el flyer, ¿qué educación para qué provincia? Y pensar un poco en una dimensión prospectiva. En primer lugar, antes de arrancar con todo eso, quisiera hacer un agradecimiento muy profundo a la Casa de Axel, que nos recibió con la iniciativa. Un agradecimiento muy grande a un querido compañero que lo conocemos hace bastante tiempo, que es Luciano Scatolini, y un agradecimiento también a quienes conducen la casa, a Cuto Moreno y a Marcelo Reina, y también a quienes están a cargo de llevar adelante la organización, a Marcial, a Hernán Giner, por habernos abierto las puertas y habernos invitado a conformar una comisión de educación. Hay compañeros de la comisión que están presentes: Gustavo Boldini, Diana Olivero, Nicolás Fonseca, Gladys, que todavía no vino, la compañera Alejandra López Comendador, Clara Rojas, Verónica Orellano, y estoy olvidando de alguien más, puede ser que me olvide. Bueno, son gente que nos está acompañando. Estamos armando la Comisión de Educación para pensar con la idea simplemente de algo muy sencillo y a la vez muy complejo en el campo de la política, que es anteponer el proyecto a los nombres. Y partimos de esa idea. Entonces lo que nos decidimos es a aportar al frente de todos, a pensar un área sensible en la provincia de Buenos Aires, como es el área de la educación. Quienes tenemos un tránsito por la educación de hace ya unos cuantos años, en mi caso voy a cumplir ya 20 años en la educación provincial. Alicia, no quiero preguntar, no quiero entrar en compromisos. Pero todos los que estamos en la comisión estamos promediando los 10 años de promedio, de más y menos. Y lo que queremos hacer es simplemente aportar al frente de todos para poder ayudar a Alberto, a Cristina, a Axel, a Verónica y a la compañera Florencia Saintud en la Ciudad de La Plata
para hacer un aporte desde la educación para acompañar este proyecto que, si bien los productos se cuentan el 27 después de las 6 de la tarde, vamos un poquito como más tranquilos después de las PASO, ¿no es cierto? Yo creo que entre todos hay como un poquito de, no de relajamiento, no hay que relajarse nunca, hay que estar siempre atentos y militando como si no hubiese pasado nada, pero todos sabemos que estamos un poquito contentos y entusiasmados porque afortunadamente el pueblo tomó una iniciativa que nos parece sana, que en otras ocasiones ha tardado 2 periodos de gobierno para tomar la decisión y esta vez lo hizo en 1. Esto significa que hay un gran avance en la conciencia popular nacional de momentos de crisis en el que estamos en el país. No es un momento para festejar, es un momento para trabajar duro, para pensar entre todos, y bueno, esa es la propuesta que planteamos hoy. En función de eso, yo cuando me invitaron a participar de la comisión, les planteé que me parecía que era importante tener una salida pública en donde pudiéramos presentar un diagnóstico un poco más realista acerca del nivel en el que estamos en el sistema educativo provincial, de manera que el posible triunfo, que yo personalmente descarto que vamos a tener en las próximas elecciones del 27 de octubre, si bien nos entusiasma trabajar, nos aterrice la realidad concreta de donde vamos a tener que ir a poner todo el esfuerzo y las manos en el barro de la provincia de Buenos Aires. Entonces empiezo a decirles que algo que todo el mundo conoce, que el proceso político de Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, todo el mundo sabe, porque lo padece en carne propia, el ajuste, ¿no? El ajuste económico que ha producido el gobierno nacional y provincial, en la mano de María Eugenia Vidal. Lo que a lo mejor no tenemos del todo noción en el ámbito educativo es qué significa el ajuste, ¿no? Todos por ahí reconocemos el ajuste como hay problemas con las fallas de infraestructura, no hay nombramientos de cargos, bueno, pero ¿cuánto significa eso dentro del presupuesto provincial? Bueno, para que lo sepamos, la retracción presupuestaria entre el 2016 y el 2019, 2016 es el primer presupuesto ejecutado por la provincia de Buenos Aires, tuvo una retracción del 27,1%, que representó un recorte de 64.709 millones de pesos. Para que tengamos idea, una escuela sale 110 millones de pesos. Si lo dividimos por 64.000 millones, tendremos alrededor de 300 escuelas nuevas, 0 kilómetros. ¿Verdad? Digo, para tomar una dimensión de 15 secciones cada escuela, o sea, una escuela grande. Eso en 3 años. Con respecto al Producto Bruto General de la provincia de Buenos Aires, yo no los voy a aburrir con números, son simplemente un par de datos solamente, ¿no? Con respecto al al presupuesto de la provincia de Buenos Aires, la retracción en el porcentaje total del presupuesto educativo significó solamente en el último año un 22%. En el último año me refiero a 2018-2019. La inflación presupuestada para el presupuesto 2019 era del 34%, llegamos ahora al 55,3%. Ese es el número, por eso decimos un 22%. Eso significó más de 35.000 millones de pesos solamente en el periodo marzo-marzo 2018-2019. Otras casi 110 escuelas. Es decir, que en total tendríamos 440 escuelas de 15 secciones más en la provincia de Buenos Aires. Tengamos presente que el gobierno de Néstor y de Cristina, a lo largo de toda su gestión de 12 años, construyeron 1.800. Y eso, en términos generales, significa una fortísima retracción, y por eso nosotros vemos afectadas las escuelas, porque tenemos un déficit presupuestario enorme. En 3 años,
el presupuesto provincial destinado a educación, que eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que saber. No existe un presupuesto de educación, sino una partida presupuestaria asignada a educación, del presupuesto general de la provincia de Buenos Aires. El presupuesto general de la provincia de Buenos Aires en el 2015, último año de la gestión de Daniel Scioli, fue de 32,4. En el último presupuesto 2019 de María Eugenia Vidal fue de 23,9%. A lo que hay que sumarle el decrecimiento presupuestario por la recaudación fiscal y el ingreso de la quintuplicación del endeudamiento en dólares de la provincia de Buenos Aires. O sea que estamos en un problema sumamente serio. Cuando queremos hablar de educación, siempre vamos a tener que hablar de números, entonces es oportuno que cuando nos dediquemos a pensar propuestas, esas propuestas estén de alguna manera ligadas a la realidad. Y esa realidad es que nosotros contamos hoy con un presupuesto muy ajustado. Hay otros números más, pero me voy a quedar con el último, que tiene que ver con la gestión local. Desde el año 2007, cuando se sanciona la Ley de Financiamiento Educativo a nivel nacional, se crea en el 2008 lo que se llama el Fondo Educativo Nacional. Con el Fondo Educativo Nacional es una coparticipación de nación a las provincias, para que las provincias distribuyan ese fondo de acuerdo a la cantidad de habitantes en los municipios. Ese fondo educativo, que se llama Fondo Educativo Nacional, siempre queda el apócope de lo local, fondo educativo. Cuando uno va a reclamar a un municipio, dice: vengo a reclamar por el fondo educativo. Obviamente que el municipio dice: bueno, a mí no me asignó la partida a la provincia, vamos a la provincia como sindicato y decimos: queremos el fondo educativo, y la provincia dice: a mí no me lo giró Nación. Bueno, entonces vamos al Ministerio de Educación, entonces a través de la Central de Trabajadores, de la CETERA, se reclama. El fondo educativo en la provincia de Buenos Aires tuvo una retracción de más de 30 puntos porcentuales en los 3 años de 2016 a 2019. Esto significa una masa salarial enorme para la provincia, de más de 18.000 millones de pesos. Y eso implica, porque cuando uno va a una escuela como por ejemplo el Normal 1, que es una escuela emblemática en la ciudad de La Plata, y sube por las escaleras del Normal 1, se encuentra que cuando llueve más adentro que afuera. Entonces a los pibes habría que darle clases en el patio o en la vereda, porque adentro de las aulas llueve mucho más de lo que llueve adentro. Y eso tiene que ver con el fondo educativo. No se puede reparar esa escuela, que desde el año 93 pasó a provincia por la ley de transferencias, sin reclamar a la provincia el fondo educativo, que se lo da al municipio. Entonces le preguntamos al intendente qué pasó con eso. En el año 2017 a mí me tocó estar como asesor en la Cámara de Diputados, y uno de las leyes que se sancionaron en el año 2017 para mí fue emblemática, porque fue, desde mi punto de vista, ni siquiera quise participar en esa discusión, porque estaba muy enojado. La ley de fondo educativo en la provincia de Buenos Aires, sancionada en el 2017, obligaba a los distritos, a los intendentes, que al menos el 50% del fondo educativo fuera para educación. ¿Por qué uno estaba enojado con esto? Imagínense la aclaración en el artículo 3 de la ley, ¿no? Porque eso primero naturalizaba que el fondo educativo no se utilizaba en la educación, lo cual era, digamos, un estigma para cualquier intendente. Pero después el reclamo era sobre la base de la mitad. O sea que al menos el 50% fuera para la educación. Eso también significaba la naturalización desde el discurso político de que, bueno, pongan de $1.50, por lo menos, ¿no? Nosotros tenemos que ir por el fondo educativo completo. Así es como están las escuelas hoy, así es como están los cargos en la provincia hoy, así es como nosotros los programas los tenemos suspendidos, y por eso tenemos más pibes en la calle, más pibes con problemas,
no tenemos programas para la contención de las políticas socioeducativas y tenemos grandes dificultades en las escuelas porque no tenemos personal designado para poder atender la enorme demanda que tiene la educación pública, en especial el segundo ciclo del nivel primario y todo el nivel secundario completo. Es una provincia muy grande, dije que no los iba a aburrir con datos, así que voy a pasarme por alto por ese tema, pero tenemos que saber que el presupuesto es uno de los primeros temas emblemáticos en la provincia de Buenos Aires. Un segundo problema que vamos a tener que enfrentar, llegando al gobierno de la provincia, va a ser el neoliberalismo educativo. ¿Qué significa eso? No significa sin más que es un pensamiento neoliberal porque estaba Macri, porque estaba Vidal. No es simplemente eso. Eso tiene un aterrizamiento muy concreto, muy real, muy palpable al alcance de la mano. Yo me voy a dedicar solamente a contarles algunos aspectos, muy pocos. El primero, la intromisión directa de las empresas en el gobierno de la educación. Eso pasó a nivel nacional con Enseña por Argentina, una fundación comandada y presidida, patrocinada. Ahora le sacaron ese patrocinamiento. Yo tuve la captura de pantalla porque me imaginé que en algún momento lo iban a sacar y lo hicieron, no le erré, de la Embajada de Estados Unidos. Ya no está más en el portal. Pero sí está el HSBC, el Ingenio de Vietma, el Banco Superville, el Banco Galicia, el Banco Comafi, el Banco Santander Río, Swiss Medical, Visa y otros. Esas empresas tienen no solamente negocios dentro del sistema educativo nacional y provincial, sino que además han colocado sus gerentes en el gobierno medio en el nivel de decisiones en la provincia de Buenos Aires. Digo medio porque, bueno, los niveles de gestión, para los que transitamos a diario la educación pública, sabemos que los niveles más difíciles de gobernar son los cuadros intermedios, ¿no? Direcciones provinciales, subdirecciones, secretarías o secretarias. Ahí es donde está el núcleo duro, donde uno puede poner un director general, pero si en el medio los cuadros intermedios intervienen y obstaculizan y forman parte de una lógica neoliberal, se neoliberaliza la práctica político-pedagógica. Pero nosotros fuimos por más en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un director general de Cultura y Educación, que se llama Gabriel Sanchezini, que es el vicepresidente de Ducto Worldwide. Es una empresa que a ustedes no les suena, tampoco me sonaba cuando lo estudié. Es una empresa que tiene radicación en Washington, D.C. Al ser el vicepresidente, toma contacto con una empresa local, Edunexo, que él dirige desde el año 2006. Y esa empresa tiene conexión directa con la empresa Pearsons. Pearsons es la empresa, a su vez, que elabora las pruebas PISA a nivel internacional, que nosotros aplicamos la semana pasada en el programa operativo Aprender, y que dentro de un mes se aplicará en el nivel superior en el operativo Enseñar. Pero le comentaba a Alicia hace un rato más que Pearsons puede parecernos también muy lejano, no tan lejano, porque si estamos en el nivel primario, en el nivel secundario y tomamos las pruebas Aprender, lo tuvimos cerca. En el instituto donde yo doy clases, el Instituto Normal 3, Instituto Superior de Formación Docente número 97, al más fuerte, bueno, el más fuerte, mira lo que voy a decir, se debe estar revolviendo en la tumba. El profesorado de inglés, de ese profesorado, tiene una jornada desde hace 5 años que se llaman jornadas bilingües. Y en esas jornadas bilingües se venden libros en inglés sobre didáctica, sobre pedagogía, sobre la enseñanza del inglés. Recuerden, estoy hablando del Normal 3. Acá, 4 cuadros. Bien. ¿Quién cree que auspicia
las jornadas bilingües. Acertaron por acá adelante. Pearson & Co. Fíjense que no está tan lejos, está cada 4 cuadras. Esto es la dirección de escuelas, esto es el neoliberalismo educativo, que obviamente apunta al trípode de hierro, diríamos, ¿no? A la precarización laboral, a la flexibilización a través de la precarización y a la deslegitimación de lo público. Y esto me parece que es importante entender cuál es el núcleo central del problema del neoliberalismo en la educación. Que hay un corrimiento de lo público, un desplazamiento discursivo que ya no es solamente del plano económico. Hay un plano discursivo, político, ideológico muy fuerte, que eso abreva, por ejemplo, en este caso emblemático del Instituto Superior 97, en la formación docente. O sea, los que están aspirando a ser docentes de inglés en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires se forman bajo la lógica discursiva de Pearson. Ese es el problema. Además de ser un negocio, digamos, ¿no? Es un negocio doble, porque con la formación político-ideológica de los futuros cuadros intermedios que van a gestionar en la provincia de Buenos Aires la educación de un idioma, en todas las escuelas de todos los niveles, justamente el inglés es uno de los núcleos emblemáticos de la educación, porque son donde hay menos cantidad de profesores y donde es una materia que está en todos los niveles en todos los años. Entonces, ahí Pearson ha puesto una ficha, que no es poner plata, además de poner plata, sí. Es ponerse al frente de la conducción político-ideológica de los institutos de formación docente y del armado de la cabeza de nuestros educadores. Contra eso tenemos que batallar. Otro elemento de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con el neoliberalismo educativo. En esto de la deslegitimación de lo público, apareció en el portal abc.gov en mayo de 2017 una pequeña leyenda que escandalizó a todos los sindicatos, a muchos de los docentes y a buena parte, afortunadamente, de la población, que afortunadamente salió a capear y a defender la educación pública a su manera, algo que a lo mejor quedó en el olvido de nuestra memoria, pero que es bueno recordar, y que fue el voluntariado de suplantación de los docentes debido al exceso de reclamo de derechos que estábamos arbitrando a través de los sindicatos, porque se había roto la paritaria y nosotros no teníamos con quién discutir no solamente nuestro salario, sino nuestras condiciones de trabajo. La paritaria no discute solamente plata, discute también la dignidad laboral. ¿Qué pasa cuando se enferma un docente? ¿En qué condiciones se enseña? ¿En qué condiciones aprenden los alumnos? ¿No? Si no pueden venir a mi escuela, me tengo aulas de 58, 59 alumnos, ¿no? Abarrotados, los profesores están totalmente enfermos de la garganta porque no pueden poner una palabra, no pueden armar un solo grupo porque no hay bancos y están los chicos parados y están superpobladas las aulas. Eso es algo que María Eugenia Vidal nos enfocó con el voluntariado. También se la agarraron en el neoliberalismo educativo con otro elemento muy importante, el liderazgo. Y pusieron la palabra liderazgo equivalente a conducción. Desplazaron la categoría conducción institucional por liderazgo. Y nos pusieron a los directores de escuela, yo soy director de escuela, de una escuela secundaria, nos pusieron a los directores de escuela a hacer cursos de liderazgo educativo, que consistía una equivalencia a una gestión o a un gestor de una empresa. Es decir, a medir la docencia, la educación, con los parámetros neoliberales: eficiencia y eficacia, rentabilidad, relación costo-beneficio. ¿Cuál sería el beneficio? Bueno, obviamente la tasa de promoción efectiva, la presencia permanente o la reducción a su mínima expresión del ausentismo docente, la presión de los directivos por ejercer esa
presencia permanente sobre los docentes en sentidos negativos, a tal punto que a muchos directivos los llevó a enfrentarse con sus propios compañeros, a quienes tiene que conducir, no gerenciar. Y en algún momento, algo que hicieron en la dirección de escuelas, estuvieron muy tentados, y resistimos desde el sindicato, muy tentados a poner el marcador del pulgar digital en las escuelas para controlar el ingreso y el egreso de los docentes, ¿no? Eso es una lógica empresarial, ¿no? Y por último, de esa parte, eso, ¿saben dónde fue? En el lugar político-ideológico. Se llama Red de Aprendizajes. En ese lugar los directivos nos pusieron, entre otras cosas, además de bailar y de danzar al son de buena música norteamericana, pero moviendo los cuerpos, nos pusieron a decir que el liderazgo nuestro, así medio danzante, tenía que circular por la ruta del control de la asistencia del docente. Es un enemigo del docente. Alguien a quien hay que apretarle porque es un vago, porque no le gusta trabajar, y tiene un estatuto que lo defiende demasiado, y un sindicato que se para de mano para poder discutir qué es lo que tiene que hacer. La última palabra que aparece en el neoliberalismo educativo es la palabra competencia. Entonces, tanto los directivos como los docentes tendremos que ser competentes. Y para eso se nos incentivó. Y en las redes de escuelas, las escuelas que participaron en la red de escuelas recibieron kit de robótica, personal docente especializado en enseñanza tecnológica, recursos económicos, subsidios, y nosotros quedamos a la intemperie. Éramos los hijos pobres de los que no quisimos anotarnos en las redes de escuela. Pero nos fuimos. Un tercer elemento del diagnóstico, ya voy cerrando un poco el diagnóstico de la educación pública, que lo hemos dado a llamar como educación pública de baja intensidad, que es una disrupción en el discurso político del Estado provincial. El Estado se corre, pero no de una manera ausentista. Está muy presente, pero a través de esta lógica empresaria. Y eso significa una deslegitimación de lo público. Por eso Esteban Bullrich, a nivel nacional, y Alejandro Finocchiaro, en la provincia de Buenos Aires, nos invitaron a que los directores y los docentes formáramos a nuestros hijos de la educación, como me gusta llamarlo a mí, en vez de alumnos, a los hijos de la educación, formarlos como emprendedores. Y el emprendedurismo individual, fuera de las lógicas de contextualización sociopolítica, nos encerró en una escuela que tenía que enseñar a manejar robots o a fabricar cerveza. Ustedes elijan. El desorden educativo, en lo administrativo, pedagógico y en la infraestructura tiene ribetes tremendos que vamos a dejar de lado porque cualquiera de ustedes a esta altura del partido, después de 25 minutos escuchando esto, va a querer tomar la pastillita de cianuro. Por favor, les pido que no queremos otra vez otro suicidio colectivo. Pero hay muchos problemas más y que por razones de tiempo y de espacio no podemos mencionar en este momento, que están presentes y que esta comisión está trabajando, elaborando una plataforma. Hay hasta ahora 110 propuestas pensadas, elaboradas para poder proponer, en el caso de que el compañero Axel Kicillof así lo quiera o lo decida, para quien él designe como futuro ministro de Educación en la provincia. Es decir, que esta comisión no pretende decirle ni a Axel ni a nadie qué es lo que hay que hacer. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es una propuesta de algunos puntos que nos parecen que hay que subrayar en la posible futura gestión en base a este diagnóstico. En primer lugar,
salir de la perspectiva neoliberal. Eso hay que pegar el salto, hay que pegar un giro de 180 grados, y hay que desarticular todo instrumento que esté pregnado de su lógica discursiva. Hay que salir de hablar de emprendedurismo, de competencias, de incentivos, de que los directores tienen que gestionar la escuela, de que los docentes tienen que saber gestionar el aula, y antes que la robótica, el SAE, el servicio alimentario. En segundo lugar, una línea de acción que nos parece muy importante es reposicionar la escuela pública como una escuela de calidad. Asociar la escuela de calidad a la escuela privada es producto de la colonización neoliberal. Y eso no lo podemos permitir, esto se desprende de lo anterior. Reposicionar a la escuela pública significa convertirla en modelo de educación por su capacidad de enseñar y de promover la formación integral de los sujetos que transitan por ella. No es suficiente enseñar a leer y escribir y enseñar robótica. Tenemos que enseñar a construir una ciudadanía crítica, y para construir una ciudadanía crítica es necesario estar tiempo en la escuela, dedicar recursos y humanizar las relaciones entre los docentes, entre sí primero, y los docentes con los alumnos o los hijos de la educación por otros. Una tercera propuesta es recuperar la paritaria provincial docente, no lo podemos dejar de mencionar. Pobre futuro gobernador, o ya gobernador, todavía no en ejercicio, va a tener que recomponer, pero esa recomposición va a tener que ser de acuerdo al presupuesto que mencionamos anteriormente, con lo cual el nivel de expectativa, por lo menos en el primer periodo, va a tener que ser acompañante, a su vez, de la situación de la provincia de Buenos Aires. Para eso pensamos en dos propuestas. En primer lugar, sancionar una ley de presupuesto educativo provincial, es decir, que no se asigne una partida de la educación, sino que haya una ley específica propia de la educación provincial. Eso significaría buscar un paradigma nuevo, así como hubo la ley de financiamiento educativo a nivel nacional, que exista una ley que nos financie la educación en la provincia de Buenos Aires. Otra ley que habría que sancionar, que proponemos, sugerimos, es la ley de infraestructura, equipamiento, mobiliario y refuncionalización escolar. ¿Qué es esto? Esto es una ley que fue presentada en el año 2014, no tuvo tratamiento en la comisión, llegó a la comisión de presupuesto y ahí se quedó. En esto tenemos que ser sinceros, tenemos que poner la mano en el pecho y golpearnos un poquito. En 2014 estábamos nosotros. Y en el 2016 fue vuelta a presentar en la Cámara de Diputados y tampoco avanzó. Es necesario que podamos empezar a pensar en conjunto una ley de infraestructura que le quite el peso, la carga presupuestaria al financiamiento de los docentes para poder repartir mejor la torta y equilibrar con control ciudadano la carga presupuestaria que va a tener que enfrentar el futuro gobernador. Un sexto elemento es la revalorización del docente. Dignificar su trabajo es una política de Estado. No es suficiente con decir qué bueno que son los docentes, gracias porque los necesitamos y son la fortaleza de la provincia. Es necesario hacer una política para eso. Y construir una política para el fortalecimiento del rol del docente como trabajador de la educación. El Estado tiene que poder diseñar una estrategia. Bueno, y nosotros queremos decir que eso haya alineamientos sobre cómo hacerlo. Entonces, queda como una propuesta para poder llevar adelante. Sin los docentes la provincia se deshumaniza, y eso creo que hay que tenerlo bien claro. Un sexto elemento sería garantizar los derechos mínimos de los niños, niñas, jóvenes y adultos de la provincia, lo mínimo, algo que le gusta decir a Daniel Arroyo, ¿no? El piso básico de la comida. Nosotros tenemos un servicio alimentario que hoy es deficiente en la provincia de Buenos Aires. 23 pesos con 70 centavos asignados por la gobernadora para darle de comer todo el día a un chico que está en crecimiento. Después le preguntamos por qué no pudo rendir en las áreas de lengua y matemática. Como el aprender evalúa eso, pero no evalúa que no pudo comer, entonces ahí tenemos un problema. Un séptimo elemento, y el anteúltimo, articular las experiencias y saberes entre universidades, institutos de formación y las escuelas de todos los niveles y modalidades del sistema. No podemos tener un sistema como el que estamos teniendo actualmente que está totalmente desarticulado.
Tenemos que volver a articular la educación en todos los niveles, en todos los formatos, porque la provincia necesita producir, y para producir necesita cabezas formadas. Y si nosotros decimos que, bueno, que la universidad forme técnicos y los institutos de formación docente técnica formen otros técnicos, forman los técnicos por acá y los otros técnicos por allá, y estamos cada uno caminando por su lado, tratando de buscar a ver de qué manera yo puedo agarrar un puestito como docente terciario y yo como docente universitario. Me parece que la lógica, que esa es una lógica bien neoliberal, hay que desterrarla y empezar a construir una lógica de articulación. Y por último, instrumentar mecanismos de participación educativa comunitaria. No podemos hacer que la escuela funcione sola. La escuela tiene que funcionar con la comunidad educativa. Y eso tiene que ser una política de Estado, tampoco puede ser solamente una enunciación simple. Hay que armar, y de hecho estamos pensando en el armado, de cómo la comunidad educativa tiene que participar en la toma de decisiones. Uno de los elementos base es universalizar el Consejo Escuela, que es un dispositivo que ya existe, que no está en práctica en la provincia de Buenos Aires y que requiere de la representación de los estudiantes y de los padres, junto con los docentes, para la toma de decisiones en el cogobierno de una escuela de cualquier nivel en la provincia. Nosotros no podemos conformarnos con la escuela que tenemos. Necesitamos estar todas embarcados en sacar la escuela adelante que queremos, la que soñamos. Pero eso hay que hacerlo con los últimos dos puntitos. Austeridad, que no es sinónimo de resignación, sino de racionalización. Racionalización nacional y popular, porque también es una palabra que ha sido cooptada por el liberalismo y el neoliberalismo, entonces racionalización era sinónimo de ajuste. Nosotros pensamos racionalización en saber ubicar austeramente los recursos, no recortar recursos. Austeridad y prioridad, que significa jerarquización en la toma de decisiones. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer segundo? ¿Qué vamos a hacer tercero? Hay muchas cosas que hay que hacer en forma simultánea, sí, y se hacen sin recursos. Pero en el orden de prioridades hay que establecer una jerarquía. Quien gobierne la educación en la provincia de Buenos Aires del 2019 al 2023 va a tener que tomar decisiones sobre una base presupuestaria muy compleja que se está decidiendo en el transcurso de este mes y el mes que viene, y que de acá a fines de noviembre vamos a tener que contar con un presupuesto, con una inflación, con un fondo monetario que exige un pago de deuda, que es una provincia que está, repito, quintuplicada su deuda en dólares y que tiene obligaciones para pagar en 2021 y 2022 muy altas, y que eso significa también que tener que ahorrar y al mismo tiempo producir para generar los recursos económicos para poder dar prioridad a la educación en aquello que necesitamos. Así que confiamos en la enorme capacidad de Axel, porque ya la demostró siendo ministro de Economía en la Nación, pero confiamos más en su capacidad de construcción política. No porque no sepa menos de economía, sino porque hemos visto en Axel Kicillof, y creo que ha sido un acierto de parte del Frente de Todos, y me imagino yo que en el ámbito de la discusión de Cristina, poner a Axel como gobernador, porque ha sido y sigue siendo un fenómeno inédito, que yo creo que en pocos años más, cuando pase su periodo, lo vamos a tener que estudiar en las ciencias sociales, que nos dedicamos a ello, y escribir libros sobre su capacidad de construir lazos en tan poco tiempo, muy masivo. Yo tuve una experiencia muy rica en este verano en mi ciudad natal, que es Mar del Plata. La candidata a intendenta, somos amigos, Fernanda Roberta, lo llamó a Mar del Plata, y a mí, yo fui obviamente a la actividad y me sorprendió ver 3 cuadras redondas, 3x3x3x3, en la catedral de Mar del Plata, una ciudad absolutamente refractaria al peronismo, llena la plaza, llena, 3 cuadras a la redonda. Yo la verdad no se podía ni caminar, no se podía respirar en pleno verano, un 17 de enero del año pasado, de este año. Genial la idea, y esperamos que todos los que estemos acá y en adelante podamos militar en esta campaña para que Alberto y Cristina lleguen a la presidencia y la vice, y Axel y Verónica lleguen a la gobernación y a la vicegobernación, y Florencia llegue a la intendencia, y así podamos unificar el discurso
y poner manos a la obra porque va a haber mucho, mucho, mucho por hacer y todos y cada uno tenemos un lugar. Que nadie quede fuera. Muchas gracias, compañeros. Bueno. Sí, sí, sí. No, yo lo aprendí, pero... Hable un poquito más lejos de la para que no suelta frases, porque si no, no se entiende. Bueno, ¿ahí estaría bien? Sí, está. Bueno, ¿qué diagnóstico nos hizo Tony? ¿No? Bueno, no es fácil pensar lo propositivo después de ese baldazo. Pero bueno, justamente esa es la tarea, ¿no? Pensar lo propositivo en esta realidad que hoy es compleja, preocupante, tremenda, pero que sin embargo tenemos que mostrar que tenemos la capacidad para poder y la creatividad para pensar soluciones en situaciones como esta y que, como dice Tony, ¿no? El problema presupuestario es un problemón, pero también la cuestión de priorizar, nos va a tocar pensar cuál es el lugar más importante, cuál es el lugar más necesario, dónde hay que poner sí o sí el recurso y de qué otras maneras creativas podemos ir logrando lo que necesitamos, los avances que necesitamos hacer hasta tanto podamos mejorar esta situación. Yo como pedagoga no puedo evitar pensar, ¿no? Cuando uno dice esto, digamos, este es el diagnóstico, bueno, estos son los puntos de llegada que nosotros pensamos, esto es eso que nosotros deseamos alcanzar, nuestra utopía de alguna manera, ¿no? A dónde queremos llegar. Pero en general cuando uno dice estas cuestiones, por lo menos los que estamos acá seguramente coincidiríamos con cuestiones como generales que tienen que ver con principios, con derechos, con la educación como un derecho, por ejemplo, o la inclusión, o el lugar del maestro. Lo que yo creo que es nuestra tarea ahora es pensar de qué manera, de qué forma, pensar esto con una mirada pedagógica, política, ¿no? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Cómo? ¿Por qué vamos a hacer esos cambios? ¿De qué manera? Y ahí me parece que es donde viene la tarea que tenemos que hacer ahora, que tiene que ver con pensar acciones concretas de intervención sobre la realidad que nos permitan alcanzar esos que hoy son solo, ni más ni menos igual, deseos, ¿no? Lo que nosotros queremos alcanzar. Bueno, eso me parece que el primer punto que necesitamos tiene que ver con las cosas que también nos explicó Tony y tiene que ver con un cambio claramente en el Estado, ¿no? Quién es el gobierno que encarna el Estado a partir de ahora y pensar todas estas políticas neoliberales, de qué manera nosotros podemos resarcirnos de esto, de qué manera podemos construir en otro sentido. La verdad que es un insulto a la profesión y a la educación en general. Entonces tenemos que superar todas estas cuestiones y me parece que la primera cosa que tendríamos que pensar es ¿a dónde, si tenemos que priorizar el presupuesto, tendría que ir para nosotros como Comisión de Educación de la Casa de Axel? Nosotros coincidimos en que lo prioritario es en este momento la formación de los docentes, tanto la formación inicial, o sea, cuando un docente ingresa a hacer su carrera docente, como también la formación continua, porque es importantísimo trabajar sobre ese docente que está trabajando y que ha sido además tan maltratado y tan humillado y tan obligado a seguir recetas técnicas en las cuales él no tenía ningún poder de decisión. Hay que devolverle al docente el poder de decisión cotidiano en las aulas. Y eso no quiere decir una anarquía loca. Lo que quiere decir es que hay que confiar en ese docente. Porque no, de la otra manera lo que hacemos es construir lo que ha construido el neoliberalismo históricamente, ahora lo tenemos como casi el más feroz de los ejemplos, ¿no? Reciente. Pero históricamente la construcción tiene que ver con eso, con la receta que convierte al docente en un mero ejecutor. De hecho hay quien dice, bueno, sí, con estas técnicas de formación al docente, cualquier inútil trabajaría bien, porque solo tiene que obedecer las pautas de la receta. Y nosotros, los que estamos en la educación, sabemos que eso es un disparate.
¿Por qué es un disparate? Porque eso podría ser posible si nosotros tuviéramos la locura de pensar que cada aula, cada escuela, cada situación, cada región, cada ciudad fueran iguales. Nosotros nos encontramos todo el tiempo con la incertidumbre, con lo distinto, con lo heterogéneo. El año pasado en este curso y este año lo tengo de nuevo en esta misma escuela y es otra realidad. ¿Cómo voy a aplicar una receta universal y única en una situación que es de constante heterogeneidad? Y las consecuencias además que trae eso en los casos en los que se intenta hacer es la absoluta exclusión y estigmatización de todos aquellos estudiantes que no entran de una, ¿no?, en ese supuesto estudiante esperado por el neoliberalismo o por las políticas dominantes. Entonces nosotros tenemos que ir al rescate de esas dos figuras de manera urgente, la figura del educador y la figura del estudiante, en todos los niveles y en todas las modalidades. Porque un docente que confía en sí mismo, que de verdad siente que tiene la formación necesaria y el poder de decisión, va a poder mirar a los alumnos de otra manera. Nosotros, bueno, como formadores, en realidad hace muchos años que me dedico a la formación docente en distintos espacios, tanto en la universidad también como en el nivel terciario, y uno ve cuánto dolor han generado sobre los docentes estas políticas, porque ha sido para mí el sujeto privilegiado del ataque disciplinador del neoliberalismo. El sujeto más atacado para ser disciplinado fue el sujeto docente. Y si uno se pone a pensar, ¿y por qué puede haber pasado esto? Fíjense lo que pasó con los gremios docentes, demonizados los representantes de los docentes, demonizados todos los que pretendían defender los derechos del docente como un trabajador. ¿Por qué hacen esto? Porque en realidad lo que es claro es el poder que tenemos los docentes adentro de las aulas. Nos han querido convencer durante este tiempo que nosotros somos, bueno, como decía Tony, Tony, ¿no? Recién hace un rato, claro, como trabajo con él, me hice un traspaso. Esto de que son vagos, pero además inútiles, y además tienen que ser obedientes, porque en realidad no tienen un saber vasto, tienen que aplicar las recetas que los que saben le dan por afuera de las aulas. Ese docente entonces hoy está convencido de que no tiene poder, y en realidad nosotros tenemos que devolver eso. Tenemos que devolver la confianza en el hacer docente. Es el único actor capaz de establecer la transformación que necesitamos hacer. Así que yo creo que todos los esfuerzos y todas las prioridades que podamos hacer, como decías vos el otro día, por favor pensemos los primeros 100 días, ¿te acordás? ¿No? Como seamos concretos y pensemos los primeros 100 días, y sí, hay que pensar eso. Bueno, esos primeros 100 días yo pondría al docente, al maestro en general, desde el jardín maternal hasta el nivel superior, al maestro como centro de toda acción formadora, de toda acción de restitución de una dignidad que se ha perdido, y además repensar nuevamente las articulaciones de los docentes con el resto de las organizaciones. Porque una cosa que viene atada a todo lo que Tony nos estuvo explicando también, es la pérdida de la función pedagógica dentro de las instituciones educativas. Yo veo caras así porque estoy segura que todo lo que me hacen así está en la escuela. Porque uno vive eso cuando haces así, porque sabés que esa carga horaria de 4 horas es poquísima para la formación pedagógica. Y si encima nosotros tenemos que pensar que no son 4, que son 2, porque a la escuela se le encarga toda la compensación. Acá hay un tema que a mí me gustaría plantear en estos términos, que ahora no lo encuentro porque, bueno, no soy tan prolija como él. Educación compensatoria versus compensación educativa. Uno está acostumbrado a escuchar que en situaciones como esta, después de un desastre como el que hemos tenido, y que, bueno, yo ya hablo en pasado por suerte porque tengo una cosa muy prospectiva de que ya estamos armando el futuro con otra esperanza, ¿no? Pero digo, siempre que estamos en situaciones como esta hay que pensar y se habla de educación compensatoria. Entonces, en la escuela, que es la institución educativa, parece que tienen que darse todas las compensaciones. La compensación educativa, pero también la compensación alimentaria, y también la compensación en salud,
y también en la compensación en vestimenta, y todas las compensaciones que tienen sujetos que en este momento no están cubriendo sus necesidades básicas. Por supuesto que no estoy diciendo que esto no tenga que ser realizado. Lo que estoy diciendo es que vamos a tener que tener, con el presupuesto que nos está explicando Tony, un nivel de creatividad impresionante para poder articular con otras organizaciones del territorio que colaboren con la escuela para hacer las otras compensaciones. Porque hoy la tarea más tremenda que tenemos es hacer una compensación educativa. Adentro de las escuelas tenemos que tratar de remontar este desastre y tenemos que empezar a pensar en compensación educativa, pedagógica. ¿Qué quiere decir eso? Educación de calidad para todos los chicos y las chicas de la provincia de Buenos Aires, en todos los niveles y modalidades. Esa tiene que ser la tarea prioritaria, no puede haber otra cosa más importante que esa. Y si pensamos eso, entonces tenemos que pensar cómo hacemos para recuperar esas 4 horas si queremos hacer compensación educativa. Entonces estuvimos discutiendo en la comisión, pensando, bueno, algunas de las cosas que nos han salvado de, digamos, repetir un 2001, por decirlo de alguna manera, creo que tienen que ver con todas las redes sociales que en los años pasados se pudieron construir. Esas redes sociales fueron las que salvaron a sectores importantísimos que se cayeron de la posibilidad de las necesidades mínimas. Esas redes sociales que antes no existían, hoy existen y nosotros tenemos un montón de organizaciones sociales valiosas en cada barrio, alrededor de cada escuela. Hay articulaciones que tenemos que pensar con estos otros actores, no, digamos, aislarnos como escuela y pensar que estamos solos en esto. Hay que articular con los demás actores sociales. Eso me parece que es un trabajo que nos tenemos que dar casi egoístamente para nosotros como docentes poder recuperar nuestro tiempo pedagógico. La escuela, todo el horario escolar, ojalá lo pudiéramos ampliar, pero eso claramente con este presupuesto no lo vamos a estar pensando ahora, pero a futuro lo vamos a pensar, ¿no? Que la escuela debería tener más tiempo escolar. Pero mientras tengamos estas 4 horas, las tenemos que cuidar como oro, que sean espacio y tiempo pedagógico. Los chicos desde que entran hasta que se van tienen que estar en un espacio pedagógico, en un tiempo pedagógico, donde la enseñanza tenga sentido. Y me parece que en esa cuestión tenemos que también pensar la inclusión. Digo estas cosas porque vuelvo a esto de que, bueno, ¿y qué acciones nos damos para no quedar en, bueno, le digo a mi compañera Eugenia siempre, bueno, es como si dijéramos, ¿qué querés? La paz mundial. Bueno, sí, todo bien, todos queremos la paz mundial, pero ¿cómo vamos a hacer para lograr eso? Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es pensar acciones concretas que nos lleven a cada una de estas cosas. Y en ese sentido, cuando decimos inclusión, todos los que estamos acá vamos a decir, la educación es un derecho. Estamos todos de acuerdo con eso. La educación es un derecho y por lo tanto lo que nosotros tenemos que militar es la inclusión educativa. Ningún pibe, ninguna piba afuera de la escuela. Eso desde ya. Ahora, no nos alcanza solo con que los chicos estén ahí adentro, y a eso me refiero cuando digo explicitemos qué es la educación como un derecho. Ingresar a las escuelas, ese por supuesto es el piso, sin eso no tenemos nada. Pero históricamente hemos sido como reflexionados sobre ese concepto de inclusión que empieza como todo el mundo tiene que ingresar a la escuela, y eso es loable desde ya. Pero después de eso dijimos, bueno, pero no alcanza con que ingrese, ojo, también tenemos que pelear la permanencia. Entonces empezamos a pelear que todos los chicos entren, pero que también permanezcan. Y hay que pensar entonces situaciones, andamiajes, tutorías, propuestas, estrategias para esa permanencia. Y después no nos podemos conformar con eso, porque lo que estamos hablando ahora, que estábamos hablando con Tony, de devolverle el sentido a la tarea pedagógica. Entonces tienen que ingresar, tienen que permanecer, pero con aprendizajes y enseñanzas con sentido. Y en esa me parece que nos tenemos que parar seriamente. Ahí es donde el maestro tiene que crecer en su figura transformadora. Y todos nosotros pensar de qué manera apuntalamos que esa tarea en el aula sea una tarea con sentido. Cuando el proyecto es neoliberal, se construye un tipo de educación tecnicista, que es un recetario que uno tiene que ejecutar.
¿Y cuántas veces hemos escuchado a los maestros y a los profesores decir en sala de profesores, en el recreo, a la entrada, a la salida, yo la verdad que no entiendo ni para qué enseñar esto? La verdad que no sé por qué enseño esto. La verdad que no entiendo qué sentido tiene esto. Si yo que lo tengo que enseñar no le encuentro el sentido a ese saber, ¿cómo voy a pretender que se lo encuentre el otro? Entonces, si hablamos de permanencia, tenemos que hablar que la permanencia tiene que ver con aprendizaje con sentido dentro del aula. Y para mí hay que poner ahí toda la artillería. Y para que el aprendizaje sea con sentido, el docente tiene que formar parte de la toma de decisiones. Tiene que estar convencido de que ese es un saber importante. Y cuál es el modo, la forma de llegar al otro con ese saber. Esas son las cosas que me parece que tenemos que transformar. Y para eso, para llegar a cada aula, a cada docente, a cada escuela, a cada situación, es que vamos a tener que pensar qué estrategias nos damos de llegada. Porque seguramente habrá que repensar, yo me acuerdo que lo hablamos, pero el tiempo nos corrió, que yo también iba a hablar, ¿no? De algunas cuestiones curriculares que son necesarias de repensar. Seguro que vamos a hacer eso. Y la transformación curricular es indispensable, pero no alcanza con eso solamente. Es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque es una buena guía para las prácticas, que pensemos una reforma curricular que tenga que ver con estos nuevos sentidos, con una educación popular, transformadora, para todos, con todos, de todos. Cuando pensamos eso, está buenísimo que lo podamos pautar en un currículum. Y es una excelente guía para buenas prácticas. Pero para que salga del currículum y se haga realidad, ninguna realidad se cambia por decreto, digamos, ¿no? Entonces podemos tener el mejor currículum, pero por decreto no va a cambiar la realidad dentro de las aulas. ¿Qué tenemos que hacer? Un trabajo con eso, un trabajo participativo. Eso es lo que yo quiero que, no sé, que pensemos todos. ¿Cuál es el modo de llegar a la escuela con los debates necesarios para que todo el mundo sienta y en realidad lo sea partícipe de la toma de decisiones? Que estas propuestas estén tatuadas en el cuerpo de cada uno. Porque nosotros tenemos que estar convencidos de cada una de esas cosas que hacemos adentro del aula, porque si no estamos convencidos no enseñamos. Y si no estamos convencidos, si no enseñamos, los chicos no aprenden. Eso es, sí. Sí, disculpe, yo soy abogado y estoy terminando la capacitación docente y en otras ocasiones en nivel superior ahora me anoté para el concurso docente, bueno, todavía no quedé, pero y he dado clases libres, pero como docente. Me he anotado en el plan de provincia de Buenos Aires con el 108B, Sí. Infine y 108B complementario. Nunca salí, pero ahora me anoté en el complementario. Y una vez, hablando, ustedes son pedagogos, son profesores, me anoté también para, como vi que otros abogados, otros profesionales daban, por ejemplo, un abogado daba lengua, yo dije, y hablé con una de las chicas que estaba ahí en el SAP, le dijo, anotate también para geografía e historia, porque quedan muchas vacantes. Entonces yo hice una propuesta curricular y después me enteré que, pero a mí no me avisaron por mail, porque ahora todo esto del posfordismo, la tecnología, es para unos pocos, la meritocracia es para unos pocos con este gobierno neoliberal. Y no me avisaron ni por teléfono ni por mail. Y yo podría haber pedido el día en el trabajo, ir a los concursos, ¿vio? En el SAC. Bueno, y no me enteré. Entonces, es una pérdida, por un lado, de mi capacidad y de mi propuesta, y por el otro se lo dan en cargo a otro. Y así hay un montón de casos, ¿vio? El 108B tendría que ser para todos. Esos son como problemas de índole administrativa, digamos, ¿no? Que tienen más que ver con la cuestión que estaba analizando Tony, de cómo se va pervirtiendo, si querés, todo ese sistema y se vuelve desigual, se vuelve, digamos, de alguna manera injusto con los que intentan ingresar al sistema. Y después, por ejemplo, en la facultad, antes los radicales gobernaban para ellos, los profesorados, los profesores los concursos eran entre ellos, y ahora como ganó el peronismo en la facultad de Derecho, me avisaron, me anoté en los concursos y estoy esperando. Bueno, espero que tengan suerte esta vez. Pero bueno, más allá de los hechos puntuales que son verdades, seguramente cada uno tendrá un montón de historias para sumar. Un
poco la propuesta de este espacio es que lo pensemos en términos de toda esta heterogeneidad que hay, de los distintos niveles, de las situaciones, esto de pensar no solo la permanencia, como les decía hoy, sino los saberes y la enseñanza con sentido. Y me parece que hay que agregar un cuarto elemento. También tenemos que garantizar el egreso de los estudiantes en todos los niveles del sistema educativo. Y un egreso con saber, como lo que estamos diciendo, porque primero estamos diciendo que tiene que estar ahí aprendiendo saberes con sentido. Y después tenemos que trabajar para la graduación, ¿no? Como vos hoy no lo comentaste, pero lo habíamos hablado la vez pasada, el nivel de repitencia, ¿no?, que existe en el sistema y que tiene que ver también a veces con cuáles son las concepciones ante ese alumno con dificultades. Parece que lo único que se puede hacer es otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. El chico está pasando 3 años haciendo la misma propuesta, cuando en realidad nosotros lo que tenemos que pensar es de qué manera trabajamos con aquellos estudiantes que no están pudiendo resolver por primera vez la propuesta que estamos haciendo. Circuló un chiste hace poco, que me lo acuerdo ahora, que un nene le pregunta a la maestra: ¿usted está segura de que yo tengo problemas de aprendizaje o la escuela también tiene problemas de enseñanza? Y está bueno que nos hagamos esa pregunta también, ¿no? A ver, todos son problemas de aprendizaje o algunos son problemas de enseñanza y son nuestra responsabilidad, chicos. Ahí tenemos que poner nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué propuestas pedagógicas estamos pensando para esta inclusión, digamos, con sentido? Que además tiene que ver también con la imagen de estudiantes que tenemos. Porque este tipo de propuestas tan normatizadas, tan esquemáticas, tan técnicas, dejan por fuera a las trayectorias heterogéneas, dejan por fuera al que no se parece, como decíamos hoy, al alumno esperado. ¿Qué hacemos con esos casos? ¿Quién los ve? ¿Quién los mira? Yo creo que hoy, en este horror de situación educativa que explicó Tony, en esta desvalorización del rol, en esta soledad del docente que está peleando tipo Don Quijote ahí adentro, se olvida muchas veces esto de la mirada, ¿no?, con el otro. Y en 58 chicos que hay dentro de un aula, ¿cómo hacemos para mirarlos a todos y cada uno? ¿Cómo hacemos para entender las problemáticas diferenciales que hay entre uno y el otro? Esas son las cosas que tendríamos que pensar. ¿De qué manera podemos recuperar, podemos pensar acciones concretas para solucionar eso? Lo primero que tenemos que hacer, me parece, es lo que estuvimos tratando de hacer en nuestros encuentros acá en la Comisión de Educación, en la casa de Axel, fue tratar de detectar cuáles eran para nosotros los problemas principales, ¿no? Y aparece este lugar del docente que tenemos que redignificar, trabajar mucho en eso. Y la cuestión también de la receta, porque también uno dice, muchas veces las propuestas formativas son muy teóricas. Hablábamos el otro día con Gustavo, ¿no? Las formaciones docentes son muy teóricas. Entonces, hay como un montón de teorías para resolver determinadas cosas, pero que no se ponen en acción, no se ponen en acto, ¿no? Como que faltara construir un saber hacer. Y todos los que hemos pasado por las aulas sabemos que o nos pasó o escuchamos decir lo otro. La verdad que yo aprendí a ser maestro o docente en el aula, ¿no? Como en la escuela aprendí. ¿Qué pasó con la formación inicial? No es que no haya tenido a lo mejor buenos saberes teóricos, pero también es algo que tenemos que trabajar, porque hoy cuando vos hablabas, ¿no?, del tipo de educación y qué tipo de sujeto forma, también está puesto, a propósito, un desconocimiento de nuestra realidad. Y no me refiero a que en los planes de estudio nuestros chicos aprendan, ¿cómo se llaman?, los ríos o las capitales de la provincia, por eso está. No, un desconocimiento de la realidad, de los sujetos que habitan, de los problemas de la gente, de los problemas sociales, de los problemas políticos, de los saberes que necesitamos construir para resolver esos problemas. Entonces, cuando nosotros pensamos en un maestro que forme con sentido, no nos podemos olvidar que la escuela tiene que establecer nuevos lazos con la realidad.
con la realidad cercana y con la realidad de toda nuestra patria y con la realidad de la patria grande, porque también tenemos que acercarnos a esta vinculación con lo latinoamericano, volver a sentirnos que esas son nuestras raíces, nuestros orígenes. Nos vendieron que nosotros veníamos en el barco, ¿vieron? Desde Europa. Bueno, no, nosotros somos latinoamericanos, hay que volver a trabajar eso, sí. Sistema educativo provincial, 90.000 chicos descendientes de pueblos originarios, argentinos y hermanos latinoamericanos. Totalmente desconocidos por el currículum, por las prácticas educativas, por la realidad educativa, por las escuelas, invisibilizados. Eso es lo que tenemos que, me parece a mí, empezar a trabajar, y algunas de esas cuestiones no se vinculan directamente con presupuestos, sino que son construcciones de sentido que nos debemos y que tenemos que ir a dar ese debate, porque cuando yo decía la reforma curricular, ¿no? Pensaba, qué lindo sería ser tan prolijo como él, pero bueno, les tocó esto, chicos. Sí, ya te doy la palabra, enseguida termino esto. Cuando hablamos de currículum, ¿no? Estábamos hablando de este currículum como el proyecto que queremos implementar. Ahora, también está el currículum en acción, lo que pasa de verdad en las aulas es currículum también. Cada clase, cada enseñanza, cada docente, cada estudiante aprendiendo, eso también es currículum. Ahora, ¿cómo trabajamos sobre ese currículum? Sobre ese currículum, la única forma de transformación y de construcción de conocimiento es la reflexión sobre esa práctica cotidiana. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que pensar entonces, ¿en qué momento, en qué situación los docentes tienen la posibilidad de reflexionar críticamente, acompañados por otros formadores, acompañados por un otro que colabora con esa formación para poder reflexionar críticamente sobre su práctica? Repensar esas prácticas y pensar prácticas más pertinentes a la situación en la que está, que se correspondan con esos estudiantes, con esa no tener que escuchar más lo que a veces uno escucha, tiene que ver con estas deformaciones profesionales que planteó Tony, cuando algún maestro a veces dice, a mí no me formaron para atender a estos chicos. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando escuchamos eso? Pasa que nos formaron por un alumno que no existe, el alumno de la etapa del Villique, ¿no? Entonces hay que pensar cómo nos comunicamos y cómo educamos a ese estudiante real, que es lo que nos está contando ella también, a ese estudiante real, el que se sienta en la silla, el que entra por la puerta, el verdadero, no el que suponen ni las teorías educativas neoliberales, ni las propuestas curriculares neoliberales. Eso es lo que me parece que son algunas de las cuestiones en que pensar, y bueno, van acá porque si no se hace eterno, pero estas cosas de las redes que vos decías, que ahora hacemos espacio de preguntas, también tienen cosas buenas, porque me encontré con una frase que una amiga también de educación de la facultad había subido y dije, esto es justo para pensarlo en esta charla. Es una frase de Emilia Ferreiro, que es una alfabetizadora, bueno, que ha trabajado muchísimo para contextos de mayor riesgo social. Y miren lo que dice, para que nosotros no digamos, bueno, che, hay que ser más escueto con la esperanza, ¿viste? Más realista. No, ella pone, allí donde las condiciones son más difíciles, es donde los objetivos pedagógicos deben ser más atrevidos. Quienes tienen muy poco o casi nada, merecen que la escuela les abra horizontes. Yo prefiero terminar con esto y que de verdad pensemos que podemos abrir horizontes a los que menos tienen y que seamos atrevidos. Atrevidos pedagógicamente hablando. Es una invitación. Bueno, como decíamos que era una conversación, decimos también que no es un saber experto, así que no es que acá están lo que saben y allá están lo que escuchan que tienen que aprender, si no estaríamos contradiciendo todo lo que acabamos de mencionar. Así que lo que les pedimos, simplemente por una cuestión de tiempo y de respeto a todos, es que si hay preguntas o alguna idea corta, digamos, que quieran decir o expresar, bueno, que este sea el momento para hacerlo, teniendo presente el micrófono
Y bueno, que no se proponga una charla, digamos, nueva, ¿no? Siempre ya, para evitar, digamos, que la gente se empiece a ir y sentirse incómoda. Sí, disculpe. Hola, hola. Igual por ahí te escucho. Bueno, sí, quería valorar cuando estuvo Cristina, que la Facultad de Derecho, a muchos estudiantes a través del Focus nos regalaba un libro. Cosa que hoy no pasa así. Y en segundo lugar, el plan de computadora de Cristina, que fue muy valorado, muy reconocido, y también remarcar que en Provincia de Buenos Aires faltaría un plan como fue el plan PYME. Yo me acuerdo cuando era chico, en la época de Dualde, éramos varios estudiantes en la escuela 158 y nos fuimos a Mar del Plata. Muchos compañeros no conocían lo que era Mar del Plata y a través de ese viaje pudieron ir al mar. Entonces la esperanza es con aquellos que no tienen computadora, aquellos que no tienen libros, y es para todos. Saberse Totalmente. como dice Pablo Freire. Totalmente. Hola, ¿me toca a mí? Dale. No soy docente, primero y principal, quiero aclarar, soy trabajadora de la dirección de escuelas. Por eso me resultó sumamente interesante toda la exposición, pero fundamentalmente cuando hablamos de empezar a deconstruir esta enseñanza neoliberal en la que estamos transitando. Y me quedé pensando cuando nombraste los estamentos de corrupción. Creo que te faltó, perdón el atrevimiento, yo lo vivo a diario, creo que ahí un rol fundamental lo vive lo que son los inspectores. ¿Por qué? Porque los que hacen hoy el control policíaco de lo que vos decís que tiene que hacer un director son los inspectores, y están siendo en toda la línea, ¿no? Toda la línea vertical de conducción de lo que es la rama pedagógica, están siendo los que implementan esas políticas justamente en territorio. Y creo que la tarea de deconstrucción va a estar fuertemente arraigada ahí. Va a ser mucho más grave reemplazar toda esa estructura que reemplazarla plana dirigencial de lo que son directores, ya sean provinciales o de línea, porque bueno, eso políticamente se va. Ahora, todo lo que te queda como estructura, dificilísimo. Ni hablar los directores y o docentes que están ya adaptados a esta estructura y están reproduciendo ese modelo. Lo digo no siendo docente ni pretendiendo serlo, lo vivo en la experiencia diaria del trabajo cotidiano. Te agradecemos porque es cierto lo que mencionás. Por razones de tiempo y de espacio habíamos dicho que había muchos problemas que nosotros no podemos mencionar en esta charla, en este encuentro. Nos quedan las 102 propuestas que hemos puesto 8. Las otras 102 siempre están contemplados casi todos los niveles y las funciones jerárquicas. Pero una de las apuestas que me parece que hay que presentar en esta posibilidad de un nuevo gobierno, una nueva gestión de la dirección de escuelas, es justamente la desjerarquización o desverticalización del sistema educativo y promover una horizontalización, digamos, para no poner el prefijo negativo, des o in, ¿no? Una democratización del gobierno escolar. Por eso proponíamos también que la escuela se abra, que la dirección no sea a cargo de un director, que sea un equipo de conducción, que consejo escuela, y todo eso lleva, digamos, y hay elementos y herramientas no solamente teóricas, sino normativas inclusive, que acompañan esta idea. Lo que pasa es que la puesta en práctica, cuando hay una ideología de base que es sumamente vertical, que está construido un sistema en función de una representación, en donde hoy comentábamos con un compañero director, decíamos, un director no puede hablar, por ejemplo, con el jefe distrital porque saldría a las vías jerárquicas, y al inmediato momento posterior tenemos un presumario, viene un inspector presumario, entonces usted no podía haber llamado a distrital para hablar con la jefa, porque usted tiene que hablar con el inspector, y el inspector habla con la jefa distrital. ¿Puedo hacer un aporte más? Eso es una de las gravedades que tiene el sistema. Chiquitito.
no hay que olvidarse que hay toda una estructura no docente que siempre fue la gran olvidada, la gran marginada de la escuela, y que es el pilar fundamental, que es el portero o peón de cocina. La cobertura de esos cargos para los pibes es tan importante como la designación de un docente. Disculpen, yo sé que son todos docentes, pero me tira la sangre y lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque es el que está en el contacto diario, no solamente le mantiene limpia la escuela, sino que además está en el contacto diario, el que ve si vino, si no vino, que lo recibe, que ve a la madre, que ve el maltrato primero y es del barrio generalmente, y aparte se involucra con toda una realidad comunitaria. Y después, bueno, ni hablar del peón de cocina, que es el que prepara la comida y el que sabe lo que vino, lo que no vino, lo que falta, lo que tiene que pedir. Y todo eso es fundamental. Y siempre se hizo una cobertura de esos cargos con una visión justamente no neoliberal, y sí teníamos una designación de esos cargos pensando en la función y el rol que cumplen. Y ahora, a partir de toda la política de ajuste, fueron los primeros cargos que se dejaron de cubrir. Y eso, la falta reciente de funcionamiento necesariamente de la escuela. Disculpen, pero bueno, es toda la mirada no docente que les puedo aportar. Por una cuestión como de sintetizar, pero una de las cosas que a mí me parecía más importantes es en esta transformación, la inclusión de todos los trabajadores que están en la escuela. Voy a ser autorreferenciada un minuto, pero quiero contar una experiencia particular, que yo trabajé mucho en formación continua en diferentes escuelas, ¿no? de diferentes niveles. Y lo primero que pedía cuando llegaba era que no estuvieran solo los docentes en esa reunión, que tenían que estar todos los trabajadores. Y algunas de las cosas más interesantes que recibí como respuesta a las problematizaciones del trabajo tuvieron que venir de esos sectores, porque tienen todo ese conocimiento que vos decís. Y además, la forma en que se sintieron interpelados por pensar que ellos también forman parte de la propuesta educativa de una escuela, a mí me parece tremendo cuando las propuestas de formación dejan afuera a parte de los trabajadores, como en ese caso. Porque cuando ellos decían, no, todo el tiempo escolar es pedagógico, ellos también forman parte del tiempo escolar. Y la comida que se sirve y el modo en que se trata y toda la vinculación de todo lo que todos tienen que entender a dónde va esa escuela, qué objetivos busca, qué quiere hacer. Porque si no es como una locura. Cuando se quejan muchas veces, bueno, ay, viene que interrumpe la clase. ¿Quién hizo una reunión explicando cuál era el momento en que era bueno entrar, por qué no entrar ahora, por qué entrar después? ¿En qué momento se hicieron esos acuerdos? Nunca. Entonces culpamos siempre al otro de que no actúa como debería, cuando nunca nadie se tomó el trabajo de pensarlo como parte institucional. Me parece súper valioso lo que decís, porque es una preocupación que tengo, y que además, la verdad es que abrir estas instancias a todo el personal de la escuela cambia un montón las prácticas cotidianas posteriores después de esos debates. Si no, parece como decían, ¿no? Hay unos iluminados y otros que no. Sí. Perdón, es que continúo por ahí, listo. Es habilitar la palabra para toda la comunidad educativa, como dijiste vos, porque es algo fundamental, es ver qué forma queremos de educación, qué es lo que queremos, para resignificar ese docente, porque si no, terminamos siempre en el verticalismo que nombraba él, diciendo, bueno, ahora son gestores, ahora son, no sé, académicos, ahora cada plan viene con un formato del rol, y el rol se lo tiene que dar toda la comunidad. Me parece a mí que lo primero que tenemos que hacer es habilitar la palabra de la comunidad educativa, para ver qué escuela queremos. Bueno, primero agradecer a los dos. Ha sido un espacio de mucha esperanza, de mucho enriquecimiento. Yo tampoco soy docente, soy abogada, trabajo en el Ministerio de Justicia y en un lugar, justo a mí me parecía que hablábamos para los que nos toca trabajar con la persona inespera dónde va el alumno y inespera dónde. Yo trabajo en contexto de encierro, con la dirección de población carcelaria, y me parecía que faltaba, o en este espacio que siempre doy y que más dificultad tiene de acceder el detenido, es la educación. La educación formal en este caso, que sería estar escolarizado. Hay otras alternativas que las tienen, pero de hecho para eso.
ejecución de la pena es muy importante. Pero lo que uno puede percibir en estas visitas es la ausencia de docentes que toman más. Entonces hay, con toda la dificultad que tiene la estructura, pero como decías, allí donde las condiciones son más difíciles, los recursos pedagógicos deben ser más atrevidos. Llevando eso digo que no puede quedar exento entonces el siempre olvidado detenido, también estudiante, que me interesaría que también la casa de Axel tenga esta voz que debe tener el siempre ausente detenido de la provincia. Mira, estos chicos que se fueron, sí, tienen niños pequeños, es hora de padres jóvenes que tienen que ir a ocuparse de eso. Trabajan en la cátedra conmigo en la de Bellas Artes y damos talleres en institutos, centros cerrados. Y realmente es una maravilla las cosas que se pueden conseguir y toda la capacidad que hay ahí adentro, que en realidad está ociosa tantas horas. Y entonces es como que cuando hablamos de heterogeneidad tenemos que pensar todo lo que decía ella, lo que decís vos, todas las situaciones diferentes. Por eso es tan complejo y no se puede inventar una receta. Por eso es importantísimo que el docente esté formado para poder tomar con un profesional autónomo que tome la decisión necesaria. Yo siempre digo, la estrategia no es ni buena ni mala, es más o menos pertinente para la situación. Uno tiene que aprender a tomar la decisión que hay que tomar en un momento, en un contexto. Y te digo una cosa que dice el vicedirector del Instituto Almafuerte, es un compañero muy valioso, Martín, siempre dice, cuando vengan a dar talleres acá o a enseñar alguna cuestión, no se olviden que antes que sujetos en estado de reclusión son jóvenes, son pibes como todos los demás. Y por eso me parece muy valioso esto que estás diciendo, porque hay que pensar en cada uno de los pibes en las diferentes situaciones en las que están. Eso es lo que tenemos que pensar. Por eso es tan complejo la cuestión de lo educativo. Yo quería agregar dos cositas así rapidito. Una, el tema, teniendo en cuenta lo que vos decías de los vínculos, de establecer vínculos ahora más en esta primera etapa que va a estar todo muy probado, el tema de las cooperadoras escolares. Habría que repensar la resolución de la aplicación de las cooperadoras escolares porque la mirada que tienen es como de un organismo que recauda plata y que corre con algún gasto. Y no tiene incidencia en las cuestiones que suceden dentro de la escuela, en las problemáticas sociales. Yo creo que las cooperadoras pueden ser una buena herramienta, pero siempre y cuando se corrija el tema del encuadre legal que tienen, porque en la resolución no está previsto que puedan llegar a tener algún tipo de incidencia en nada que no sea recaudar fondos para costear algunos gastos. Y la otra cuestión, en el sentido que vos estabas diciendo de esta cuestión empresarial, lo primero que para mí hay que repensar es la estructura de la Dirección General de Escuelas. Yo también soy empleada administrativa hace 20 años, hace 30, en el Ministerio de Educación, en la Dirección de Contralor, y bueno. Tenemos que hablar tu cosa a la salida. Bueno, lo que es... la verdad que me voy a poner a llorar. Es horrible ir a trabajar todos los días, por las cosas que uno ve, se te retorce el estómago. Pero bueno, más allá de eso, hay que volver a repensar la estructura con una mirada político-social, no con una mirada empresarial, porque los espacios tienen que estar habitados por personas que gestionen sí, pero con esa mirada ética política, porque la falta de ética es atroz. Y hoy por hoy necesitamos todos tener una ética de la solidaridad bien firme para poder llevar adelante el proyecto nacional y popular, porque si no partimos de ahí, me parece que esa austeridad de la que vos hablabas tiene que empezar por ahí. Hoy es obscena la cantidad de asesores que hay en las direcciones y no se puede permitir. Me parece que cuando decimos en la provincia no hay plata, hay plata. Hay una mala redistribución de la riqueza. Nada más. Decía acá la compañera, es real, yo trabajé 40 años
trabajamos en sede somos los que vemos las políticas que van y vienen, somos los que vemos que vienen, nos pasan por encima y no saben nada y nosotros tenemos que poner, pero también hay un tema que para mí es importante, así como la Ley Provincial de Educación que se promulgó en el año 2007 tiene todo como un eje político programático para la educación, y creo que es importante que los docentes aprendan a conocer cuáles son los cambios de paradigma de educación que se plantean en esa Ley Provincial de Educación. También los empleados de la 10430 deberían conocer cuál es, porque a veces es como que los directores y los secretarios se enojan con la 10430 o los docentes, pero también los de la 10430, díganse los empleados administrativos, también se enojan con los docentes. Es como que hay un divorcio y eso es para replanteárselo. A ver. Bueno, sintéticamente creo que lo que se está cuestionando son dos ejes centrales. Uno, el mercado educativo, que tiene que ver con la concentración de la riqueza y que atenta contra lo público, estatal, fundamentalmente. Y otro es la concentración del poder, sobre todo al interior de la institución educativa llamada Dirección General de Cultura y Educación, y de allí todas las instituciones que dependen de ella. Por eso cuando nosotros planteamos la posibilidad de democratizar en las instituciones, estamos pensando en formas de comunicación inversa y que estos nudos de desmontar y distribuir la riqueza y desmontar cuestiones de poder concentrado tienen que ver con interpelar a aquellos que ejercen esos roles de concentración y de poder. Y esto se hace solamente interpelando desde la base, desde la participación comunitaria. Por eso tenemos que pensar en una escuela abierta que vaya a interpelar esos roles. Y desde una comunidad que interpele también a los inspectores. Yo soy inspectora jubilada y sé de qué se trata. Porque la bajada que han hecho en estos últimos años ha sido pavorosa, y con una docencia que ha estado cautiva, y con una docencia que ha sido cautiva de una construcción subjetiva que los ha empoderado para mal, para destruirlo. De esto me hago cargo, obviamente. Por lo tanto, la formación de nuevos cuadros, cuando se hagan concursos docentes para cargos de directivos y de supervisores, tiene que ser clave, fundamentalmente política, una formación política que tenga que ver con la reconstrucción de lo público, la democratización a través de la palabra y la participación comunitaria, y de qué forma cada uno en esos cuadros intermedios podemos poner un poco de freno a la distribución, a la concentración de la riqueza para distribuir mejor todos los bienes que los gobiernos realistas nos supieron entregar, de los cuales nos beneficiamos. Y por último, con respecto a los empleados de la Dirección General, ahí tenemos